Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos hoy junto a Gabriela Solís. Ella es directora de Despertar y estamos en un espacio de diálogo fronterizos de la tercera versión del Festival de Cine de No Ficción Frontera Sur. Esta es nuestra edición online. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, Caro. La idea es que tú a partir de todo lo que viviste durante la obra, desde el proceso, queremos que ahondes en eso, ya sea desde el desarrollo de la idea, cómo pasaste a trabajar en el guión y Mm. finalmente cómo esta obra se pudo materializar en lo que estamos exhibiendo en el marco de nuestra tercera versión. Los factores más relevantes que para ti constituyeron este proceso, desde la duración, desde, como te decía, estos espacios de inspiración, detonadores, eh, finalmente el trabajo con los materiales. Dale. A ver, esto comienza el año 2018, más o menos en julio. Más o menos se empieza como a concebir la idea. Em, Esto se concibe en un marco de un taller que estábamos con Cristian Saldía. eh, y bueno, yo ya venía con algunas ideas de querer hacer una película que tuviera que ver o que hablara, de alguna cuestión como trascendental, del ser humano, pero de una manera ligada a lo cotidiano, o a su cotidianidad. Entonces, bueno, ahí hubieron hartos procesos de, tirar líneas, de ver si resultaba o no, cómo se armaba, si se iba a construir a partir de, no sé, de cantos o iba a durar, no sé, media hora. En fin, como que hubieron muchísimos procesos, muchos cambios. En un comienzo iba a ser digital. La cosa empezó a mutar un poco en eso, viendo cómo afinando que en realidad lo que yo quería, eh, o lo que andaba buscando tenía que ver con una cierta imagen que, donde los objetos hablaron por sí solos. Entonces, ahí tuvimos algunas conversaciones con Cristian porque yo ya venía trabajando el tema de la fotografía análoga, en blanco y negro, y, y en un momento estábamos conversando y me dice: "Oye, pero ¿por qué no lo haces así?". Y fue como, sí, tiene sentido. Aparte tiene sentido porque de alguna manera yo ya venía como con algunas influencias de como muy, o sea, muy distinto, pero tenía con las influencias de Chris Marker con la GT. Entonces fue como, pero claro, pues, y aquí hay una situación también un poco surrealista, de tomar el objeto, y darle una importancia, ¿sí? O darle como un simbolismo. También como un poco, sí, sí, como siendo una cita pequeña con Buñuel también. eh, y dije, claro, sí, aquí se une todo y en ese proceso, bueno, empecé a trabajar, a tirar líneas como por cantos y luego de esos cantos ya, se empezaron como a diluir básicamente y empezaron como a emerger más esta cuestión de la imagen que me estaba diciendo cosas sin mucho, forzarlas, sino que simplemente me empezaron como a tirar como el camino. Y, eso acompañado a que igual tengo como una fuerte admiración con el tema de la música, que, trabaja más el ruido o el sonido más puro, y ahí hice varias tomas de mi casa. Eh,
y bueno, tengo mi hermano que es sonidista, entonces él como que estuvimos trabajando juntos, haciendo tomas. Yo le dije, mira, aquí para mí lo más importante es que esta imagen o la imagen que aparezca eh, no haya una situación ilustrativa, digámoslo así, que una cosa dice a otra y son lo mismo, sino que se surja como una suerte de desconexión entre la imagen misma y el sonido, pero para provocar un estado como más, digámoslo así, contemplativo, ¿sí? Que te permitiera entrar en algo. Y nada, pues ahí estuvimos probando, haciendo varios ejercicios de sonoro hasta llegar a los que realmente yo andaba buscando. Tenía ideas como, mira, esta imagen va con este sonido y así. Para mí el tema de la imagen y el sonido son unidas, no es una situación que es como la imagen acompaña el sonido acompaña la imagen, no, es como se tienen que incrustar básicamente, esa era la idea. Y bueno, eso pasó que ya de media hora quedaron 16 minutos, un poco menos. Em, Porque evidentemente había es como una cápsula, básicamente, como de, de un estado contemplativo, ¿sí? O un estado meditativo, digámoslo así. Entonces no podía ser tan extenso hasta ahora. Ahora tengo pensado hacer algo que ojalá dure mucho. De hecho, tengo una idea de que dure mucho y en un estado en donde ya te volví un poco donde te metes y realmente sucede algo adentro. O sea, sucede algo como muy, como más potente, digámoslo así. Este es como siento yo que fue el primer hilo, aparte es la primera película que hago, entonces como fue el vamos, fue como eso. Em, Claro, pero es como bueno, una, como tú dices, como una especie de suerte de puerta de entrada sí. a esta búsqueda, como de igual es como profundo como tú dices, porque estás buscando este espacio contemplativo, un espacio como le llamas trascendental, y que claramente no funciona bajo los mismos mecanismos de la lógica como tú decías, o ilustrativa. Entonces, por ejemplo, estas tomas que tú en algún momento pensaste que funcionaban, tuviste como mucho descarte, es decir, como en esta búsqueda y en este ejercicio constante de probar. ¿Cuánto hubo, como por ejemplo, de este guión que tú pensaste de alguna forma imaginaria que no quedó finalmente? ¿Y cuánto como más del azar, de lo cotidiano, de la prueba de este ensayo, esta, de esta fusión? Y lo segundo, ¿tú ya habías trabajado musicalmente en este tipo de búsquedas con tu hermano? Eh, ¿Ustedes ya Había, desarrollaban como una especie de dupla creativa? ¿Cómo era eso también? Sí, digamos que con mi hermano ya había algo, o sea, no, es que nos entendemos bastante bien, entonces como que hay cosas que no nos decimos mucho, pero nos entendemos, entonces, y yo igual tenía como, creo que eso igual ayudó harto a que yo tenía claro, a nivel, como mentalmente yo sabía para dónde tenía que ir. Entonces era como, ya, mira, vamos a hacer esto y esto, ¿cachai? Y bueno, en base a esas pruebas, ¿cachai? Tú llegas a decir, sí, como que parece que hay que quizás trabajar el sonido acá, mira, necesito que se trabaje el delay, no sé, una reverb, etcétera. Entonces como que trabajáis más fino o decís, ya sabéis que en realidad parece que no cierra la imagen con ese sonido, bueno, probemos otra cosa. Entonces estaba como mucho ese trabajo, em, pero igual hay mucha, o sea, hay harta comunicación con él. Con respecto al tema de los procesos de cómo fue como a nivel de guión, digamos, porque sí o sí, o sea, a pesar de que sea una película que un poco rosa eso, que es más experimental, definitivamente, hay un guión, no es como, bueno, nos lanzamos al mundo, no, de hecho aquí me estaba tratando de acordar, creo que ¿Cuántas hubieron casi versiones? cuatro o cinco correcciones del guión, yo diría que quizás hasta más,
Yo creo que hasta 10 por lo menos, porque yo hice en un momento un mapeo que era como era como un rizoma muy grande y luego ya el rizoma se desarmó y empezó a quedar más en estructura de cantos y ya después los cantos se desarmaron. Pero sí había una estructura en base. Dime. Y cuando te refieres a estructura de cantos, ¿podrías como igual Es como, explayarte más ahí? sí, había como una situación en donde cada, por ejemplo, por ejemplo, un concepto específico, aire, por ejemplo, te tiro, Ujú. y ahí en esa constitutividad había como una suerte de semilla que tiene tales elementos. Por ejemplo, bueno, es un aire cálido, o sea, estamos hablando de como un poco la puesta en escena, como es cálido, hay cierta tonalidad, hay cierta luz, hay tales objetos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso estaba concebido por esa semilla, después otra, entonces ahí habían varias semillas, digámoslo así, em, a los cuales después ya eso ya se empezó como a desarmar, ¿cachai? Porque una es concebirlo a nivel de guión y la otra ya es entrar en el proceso mismo de el montaje. Y ya en el montaje empieza a quedar una cosa que tú dices que sí, claro, ¿cachai? Pero va Mm. empezando a mutar, porque empieza a hablar el lenguaje mismo. Y es como que no puedes anclarte tanto a eso, porque si te anclas tanto a la idea principal, o sea, a la idea anterior como del guión, se empieza como no sé cómo decirlo, es como empiezas a perder la espontaneidad de lo que el lenguaje te está hablando. Mm. Entonces como que hay que estar, ya, lo dejo, ahí o sea, como que lo miro, sí, está bueno, modifico, ya, ahora lo suelto un poco, pasan unos días, vuelvo, porque si no es como que es una locura, porque tú dices es que no confluye o no son lo que yo pensaba, pero no importa, está todo bien, es parte del proceso de dejarlo también y que a poco vaya diciendo cosas. Y bueno, siempre algo que de hecho lo comenté en su momento con Kristen, que de hecho a él le llamaba mucho la atención, fue que a él yo le dije, esta película se llama Despertar, así. Y fue como, no se llama de otra forma. Y me dijo, pero como que ya partí la película con el concepto como con la idea, digámoslo así, más que concepto, el concepto me parece un poco cerrado. Es más, había una idea como bien grande que engloba varias cosas de este despertar. Y yo le dije, sí, esto es un despertar. ¿cachai? Claro, es que me imagino que él está pensando que como siempre hay una transformación, especialmente en este proceso largo de rodaje y posteriormente en el montaje, y a veces como que esta Claro, idea y estos conceptos cambian tanto que lo que vemos finalmente no responde a veces necesariamente a claro, esta idea original. sí, Claro, po. sí. Claro, es que yo como que fui como muy ahí, dije, es esto, y es como busco esto y y voy a eso, ¿cachai? Como toda la construcción de imágenes posibles que, o sea, que evidentemente están unidas hacia eso, me tienen que hablar de esa idea, que es como un despertar interno, no es externo, digámoslo así. Yo sabía que no era externo, no era como abrir los ojos, ¿me entendés? Como, no, o sea, aunque tenga que ver la idea de abrir un poco los ojos, pero es como otra cosa, es como abrir algo interno. Y tú decías que también, a propósito de esto, como que se generaron como estas nuevas ideas, pero que se abrieron en ese proceso, en este mismo espacio, cuando se estaba haciendo el registro, se estaba o montando, como para esta segunda obra. Eh, Porque, por ejemplo, no sé, pienso en Ignacio Güero, que él dice que cada vez en su cine va buscando más libertades y separarse del guión y eh, permitiendo que como que el azar entre, ¿cierto? Mm, Entonces él cada vez quiere acercarse más a lo que se presente. ¿Te fijas? sí, Entonces, mi pregunta más directa es como si esta segunda, esto que se le abrió, em, eh,
es a partir de ahí, porque claro, a lo mejor aparece y podrías haberlo incorporado, pero decidiste como dejarlo como para una obra futura, ¿o no? O sea, a ver, em, o sea, lo que se abrió como proceso, o sea, saliendo del guión, ya en el proceso de montaje y todo, yo lo dejé fluir bastante dentro de esa cierta estructura en ese momento. Mm, Yo creo que cada obra, cada, ya sea película, pintura, foto, etcétera, tiene el momento el momento de esa persona también. Es como en mm, ese momento yo podía ver hasta ahí, hasta esa parte. Y con todas las limitantes y no limitantes del proceso. Em, entonces, para mí fue como eso, ¿cachai? Como que sí, dejé ir hasta donde tenía que dejar ir, ¿cachai? Ahora tomo esas cosas como aprendizaje y digo, claro, yo ahora quiero ver la cosa desde otro lugar. Quiero darle más énfasis a algo que un poco en un comienzo me parecía un poco más temerosa, ¿cachai? Que fue la situación de mantener al espectador básicamente en un estado y casi como que romperle, romperle la mente un poco y tú decís, eh, claro, ahora no quería eso, quería estar, era como, fue como más amoroso, es como una, yo diría que es como una apertura amorosa a una, como una perspectiva distinta, es eso, pero ahora vienen otras cosas, es la idea. Oye, me gustó mucho eso de apertura amorosa. Mm, Pensando mm, en lo que estamos acostumbrados a ver, a escuchar, a sentir, y la mm. época en la que estamos viviendo, digamos, como que, Sí, em, así es que que como, eso es que creo que es súper importante, o sea, yo un poco busco tanto en lo que puedo hacer como en una conversación también, es que exista ese estar con otro, implicado y al mismo tiempo amoroso, porque es como la única forma de que se construya algo desde ojalá desde una no violencia, que eso es para mí importante. súper. Te agradecemos por tu tiempo, Gabriela. Bueno, también Dale, por Caro, muchas estar gracias. en esta tercera edición online, 2 veces postergada, pero Sí, que a propósito de esto está permitiendo llegar a otros territorios y por ende a otros públicos. Así que sí, está súper. muchas gracias por Muchas este gracias a ti, despertar. Caro. Gracias a todo el equipo.